Fase 4. Evaluación y acreditación. Presentación de las unidades 1, 2 y estructura molecular. Integrantes del grupo: Alexander Reyes González, Ender Antonio Maya, Gina Paula Vázquez, Oscar Eduardo Espinosa Osorio. Grupo colaborativo 401582-26. Tutora: Dolphy Rodríguez Campos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Efecto fotoeléctrico. Definición. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de un metal cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética, luz visible o ultravioleta en general. ¿Quién lo descubrió? Henry Hertz en 1887, al observar que el largo que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanzan distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. Joseph John Thomson, en el estudio de los rayos catódicos, influenciado por los trabajos de James Clerk Maxwell, Thomson dedujo que los rayos catódicos consistían de un flujo de partículas cargadas negativamente a los que llamó corpúsculos y que ahora se conocen como electrones. Thomson utilizaba una placa metálica encerrada en un tubo de vacío como cátodo, exponiendo este a luz de diferente longitud de onda. Thomson pensaba que el campo electromagnético de frecuencia variable producía resonancias con el campo eléctrico atómico y que si éstas alcanzaban una amplitud suficiente podían producirse la emisión de un corpúsculo subatómica de la carga eléctrica y por lo tanto el paso de la corriente. Explicación teórica. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Eucarística de la generación y conversión de la luz, basándose en su formulación de la fotoelectricidad en una extensión de trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde, Robert Andrew Millikan pasó 10 años experimentando para mostrar que la teoría de Einstein no era correcta, pero finalmente concluyó que sí lo era. Un ejemplo del efecto fotoeléctrico es una caja fuerte. Es generalmente un ambiente cerrado y oscuro que cuando la caja se abre hace inducir luz dentro de ella. Esto no desprende electrones de la placa metálica generando eléctrica y activando el sistema de alarma. Efecto Cantor. Estructura molecular. Fue descubierto por Henry Rudolf Hertz, donde los rayos X y de alta energía pueden ceder parte de la misma a un electrón orbital que será expulsado del átomo, quedando un fotón remanente de menor energía que es liberado de una nueva dirección. Difusión. Se dice que el efecto Compton es la difusión de electrones debido a la interacción electromagnética y la materia. Fotón, partícula más pequeña que compone un haz de luz. ¿Qué partes componen el efecto Compton? Un fotón incidente, el electrón en su posición inicial. Esto, al chocar los dos, produce un fotón dispersado y un electrón rebotando. No pertenecen al efecto Canton, aunque tienen mucha relación. El efecto fotoeléctrico, estructura molecular y el cuerpo negro. Cuerpo negro. El nombre de cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff
en 1862, donde él decía que la luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la luz y toda la energía que incide sobre él. Ninguna parte de la radiación es reflejada o pasa a través del cuerpo negro a pesar de su nombre. El cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal físico para el estudio de la emisión de radiación electromagnética. Podemos aquí ver por qué los objetos emiten radiación. Los objetos están hechos de átomos. Un átomo puede emitir radiación como la luz cuando uno de sus electrones pierde energía y así pasa a un orbital de menor energía. Un átomo puede absorber radiación cuando uno de sus electrones gana energía y así pasa a un orbital de mayor energía. El movimiento de los átomos de un objeto produce choques o vibraciones que estimulan la emisión y absorción de radiación. Un aumento de la temperatura de un objeto presenta un aumento en la energía cinética de movimiento de sus átomos. En la naturaleza, ningún objeto puede tener temperatura absoluta igual a cero. El cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe la luz y toda la energía que se irradia sobre él. Aquella radiación emitida en forma de ondas electromagnéticas, siendo esta radiación que se emite incluso en vacío, tanto más intensa cuando más elevada es la temperatura del emisor. La energía radiante emitida por un cuerpo a temperatura ambiente es escasa y corresponde a longitud de onda superiores a la onda de luz visible, es decir, de menor frecuencia. Al elevar la temperatura, no solo aumenta la energía emitida, sino que lo hace a longitudes de onda más cortas. A esto se debe el cambio de color de un cuerpo cuando se calienta. Los cuerpos no emiten con igual intensidad a todas las frecuencias o longitud de onda. A igualdad de temperatura, la energía emitida depende también de la naturaleza de la superficie. Así, una superficie mate o negra tiene un poder emisor mayor a una superficie brillante. Así, la energía emitida por un filamento de carbón incandescente es mayor que la de un filamento de platino a la misma temperatura. La ley de Kirchhoff establece que un cuerpo que es buen emisor de energía es también buen absorbente de dicha energía. Así, los cuerpos de color negro son buenos absorbentes y el cuerpo negro es un cuerpo ideal. No existe en la naturaleza que absorbe toda la energía. Muchas gracias. Buenas tardes, esta es la presentación de los temas de enlace covalente, enlace iónico y geometrías. El grupo colaborativo es el 26 de estructura molecular. Los integrantes del grupo son Alexander Reyes González, Ender Antonio Amaya, Gina Paola Vázquez y Oscar Eduardo Espinosa. Este es el mapa conceptual entonces del tema del enlace covalente. En el contenido de este mapa conceptual entonces lo voy a ir explicando en cada una de las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, ¿qué es el enlace covalente? Lo podemos definir entonces como la unión que se produce entre dos átomos por la compartición de dos o más de sus electrones en la capa más externa con el objeto de formar una molécula más estable. También podemos decir que es la fuerza que mantiene unido entre sí a los átomos no metálicos, que son los que están ubicados a la derecha de la tabla periódica. Además, estos átomos tienen muchos electrones en su nivel más externo, o electrones de valencia, y tienen tendencia a ganar electrones más que a cederlos. De esta forma adquieren la estabilidad electrónica de gas noble. Bueno, entonces entre las propiedades del enlace covalente tenemos que la temperatura ambiental pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Algunos de ellos pueden ser sólidos cristalinos. Generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición. Generalmente son insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes apolares. Y son aislantes, es decir, que son malos conductores eléctricos. Entonces tenemos que para el enlace covalente
hay varios tipos. En este caso entonces vamos a mencionar según el número de pares enlazantes. Hay tres tipos de enlaces. Enlace simple, que ocurre cuando entre los átomos enlazados se comparten un par de electrones. Eh, en este caso podemos ver en la figura la molécula de sulfuro de hidrógeno. Es un enlace simple. Enlace doble corresponde cuando se da la compartición de dos pares de electrones. En el ejemplo podemos ver entonces la molécula del oxígeno. Y en enlace triple es la compartición de tres pares de electrones. En el ejemplo podemos ver entonces la molécula del nitrógeno. En esta diapositiva entonces vamos a ver según el número de electrones aportados para formar el par electrónico enlazante. Es otro tipo de enlace covalente. Entonces en esta categoría hay dos tipos de enlace. Está el enlace normal, que corresponde a cuando cada átomo aporta un electrón en la formación del enlace. Entonces en la figura podemos ver la molécula del cloro. El enlace coordinado o dativo. Este corresponde cuando solo uno de los átomos aporta el par electrónico enlazante. Podemos ver en la figura el ejemplo con el trióxido de azufre. Dentro de los enlaces covalentes entonces también tenemos otros dos tipos y corresponden según su polaridad. Entonces en esta categoría tenemos también dos tipos de enlace. El enlace apolar o puro, que es cuando los átomos comparten equitativamente electrones. Generalmente participan átomos del mismo elemento no metálico. Se cumple entonces que la diferencia de electronegatividad es de cero. En el ejemplo podemos ver entonces la molécula del hidrógeno. El enlace covalente polar se da cuando los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa por los átomos. Esto debido a que uno de los átomos es más negativo que el otro. Se concluye que la diferencia en electronegatividades es diferente de cero. En el ejemplo podemos ver entonces la molécula del yoduro de hidrógeno. Bueno, entonces en esta diapositiva quise mostrarles un simulador que encontré en la red sobre el enlace covalente. Voy a tratar entonces de explicarlo. Entonces aquí tenemos el simulador. Tenemos dos átomos de cloro en su estado natural. En este caso aún no están unidos a los átomos. Entonces al generarse la unión, tenemos dos átomos unidos mediante un enlace covalente formando la molécula de cloro. En este caso pues el cloro tiene 7 electrones en su última capa, por lo tanto si cada uno de sus átomos comparte un electrón, se habrá entonces formado una molécula estable. Este tipo de enlace es el enlace simple que habíamos mencionado en una de las diapositivas anteriores. Bueno, en esta diapositiva entonces tenemos el mapa conceptual sobre el enlace iónico. De igual forma, en las siguientes diapositivas entonces trataré de explicar lo referente a este tema. Bueno, entonces, ¿cómo se genera el enlace iónico? Pues primero que todo, el enlace iónico por lo general ocurre entre un compuesto metálico y uno metálico. El átomo del metal cede uno o más electrones y pues en consecuencia forma iones con carga positiva o los cationes. El no metal gana electrones y pasa a ser la partícula cargada negativamente, en este caso un anión. Los metales alcalinos y los alcalinotérreos son los elementos que tienen más tendencia a formar cationes. Los elementos halógenos y el oxígeno son los que habitualmente constituyen los aniones. Como puede haber pérdida o ganancia de electrones, además pues, se pueden formar iones de carga opuesta y la atracción electrostática entre los iones de carga opuesta hace que estos dos se unan y formen compuestos químicos simples.
en el que uno de los elementos se dio electrones y el otro los recibió. Para que esto pueda suceder y se forme entonces un enlace iónico, es necesario que exista una delta o una diferencia de electronegatividad entre los elementos implicados de al menos 1,7. Entonces, en las propiedades de estos enlaces iónicos, se puede encontrar que los compuestos que se forman por los enlaces iónicos son sólidos a temperaturas ambiente y de alto punto de fusión, además que son solubles en agua. En solución son muy buenos conductores de electricidad, y ya que son fuertes electrolitos. Los metales además ceden electrones formando cationes, los no metales aceptan electrones formando cationes. Bueno, en esta diapositiva entonces quería enseñarles este ejemplo. Corresponde entonces a un átomo de litio y un átomo de flúor. Podemos ver su configuración electrónica, donde el litio tiene un 1s2 y 2s1, y el flúor 1s2, 2s2, 2p5. En este caso entonces podemos ver que el número de electrones en el litio son 3, el número de electrones en el flúor son 9. Al hacer el enlace iónico o transferencia de electrones como lo muestran en la figura, podemos ver que el litio cede un electrón al flúor, por lo tanto su configuración electrónica pasa a ser 1s2. Al recibir el electrón del litio, el flúor queda cargado negativamente. Al ceder el electrón del litio, queda cargado positivamente. La configuración entonces electrónica del flúor queda 1s2, 2s2, 2p6 con el electrón que le cedió el litio. Podemos ver entonces también que, pues ya lo había mencionado, el litio queda cargado positivamente, por lo tanto es un catión, y el flúor, al estar cargado negativamente, es un anión. Bueno, entonces, como en la presentación anterior, en esta diapositiva les voy a mostrar un simulador que encontré sobre enlace iónico y trataré pues de explicar. Entonces tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. En este momento están cada uno por separado. Al realizar el enlace iónico, podemos observar entonces que el cloruro le cede un electrón al sodio, por lo tanto queda cargado negativamente. El sodio, al recibir el electrón del cloruro, queda cargado positivamente. Bueno, de igual forma entonces en este tema de geometrías, pues quiero enseñar aquí el mapa conceptual. Vamos a tratar también de explicarlo en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, ¿qué es esto de las geometrías? Si nosotros pudiéramos observar las moléculas por dentro con un lente muy potente, veríamos que los átomos que conforman una molécula se ubican en el espacio en posiciones bien determinadas. El ordenamiento tridimensional en los átomos en una molécula es lo que se llama geometría molecular. En una molécula con enlaces covalentes hay pares de electrones que participan en los enlaces o electrones enlazantes. Y también encontramos los electrones desapareados, que no intervienen en los enlaces o también llamados electrones no enlazantes. La interacción eléctrica entonces de estos determina la disposición de los átomos en la molécula. La geometría de una molécula puede determinar las propiedades de, por ejemplo, su reactividad, su polaridad, su estado, su color, su magnetismo o su actividad biológica. Entonces, continuando con el tema de las geometrías, tenemos el método para hallar la geometría o para determinar la geometría de las moléculas, cual es llamado RPSB.
o también método de repulsión de los pares electrónicos en su capa de valencia. Pues les voy a contar, el químico que descubrió este método se llamaba Ron Gillespie. Él se basó en trabajos previos de otro químico de apellido Newton. Entonces él lo que hizo fue desarrollar una herramienta muy simple y sólida para predecir la geometría de estas moléculas. Este método entonces explica la distribución geométrica basándose en la repulsión que ocurre entre los pares electrónicos alrededor de un átomo central. La disposición espacial mínima de energía es aquella que minimiza entonces las interacciones electrostáticas repulsivas, de manera que determina la mayor separación física entre las cargas eléctricas del mismo signo. Esto, en otras palabras, nos está hablando del ángulo entre cada uno de los átomos de una molécula. En este caso entonces tenemos dos ejemplos. Tenemos entonces la molécula OH2 o OF2 también. Vemos que a pesar de que tiene un mismo número de electrones, la separación angular es diferente en estas dos moléculas. Y esto se debe a que la polarización en ambas moléculas es diferente, ya que pues, los pares enlazantes están más alejados entonces, del átomo central en la molécula del OF2, lo que hace que disminuyan las repulsiones y permite un ángulo de enlace mucho más cerrado. En la molécula entonces del OCH2, la densidad electrónica de sus enlaces múltiples, en este caso tiene enlace doble, ocupa mayor volumen que la de los enlaces sencillos. Por esta razón entonces la repulsión entre un enlace múltiple y uno sencillo es siempre mayor que la que hay entre dos enlaces sencillos. Por eso podemos ver entonces que la separación angular en esta molécula es mucho más grande que en las moléculas anteriores. Bueno, en esta diapositiva quería mostrarles los pasos que se deben seguir para aplicar este método de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Entonces, el primer paso sería escribir la estructura de Lewis de la molécula. Eso lo vimos en fases anteriores. El segundo paso sería contar el número de pares de electrones que rodean el átomo central, pares enlazantes y pares libres. Y por último, el tercer paso sería utilizar el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia para poder predecir la geometría de la molécula. En la diapositiva anterior entonces vimos los pasos para aplicar el método RPSB. También debemos tener presente para este método que hay una notación la cual nos facilita mucho poder identificar la geometría de una molécula. Entonces tenemos que la notación sería AX sub n e a la m, donde la letra A corresponde al átomo central, la X corresponde a los átomos periféricos y la E a los pares solitarios asociados al átomo central. El subnumeral n es el número de pares enlazantes y m el número de pares no enlazantes. Este n y m son respecto al átomo central, debemos tener eso entonces claro. Bueno, entonces, continuando entonces con este método, tenemos entonces varios tipos de geometría. Tenemos la geometría lineal, angular, trigonal plana, pirámide trigonal en forma de T, pirámide trigonal, pirámide tetragonal, octaédrica, tetraédrica, balancín y tetragonal plana. Pues es importante que ver en la figura entonces en la diapositiva anterior les hablé de la notación, ¿cierto? Podemos ver que en cada una de estas moléculas que tenemos en la figura
está la notación de acuerdo al número de pares en las antas y de acuerdo pues a los electrones de cada átomo. Em, de acuerdo a esta guía podemos entonces identificar con los pasos y la notación la geometría de una molécula. Por último, agradecerles por la atención y agradecerles por el buen trabajo realizado durante todo el semestre. Espero encontrarlos en futuras asignaturas. Muchas gracias tanto a los compañeros como a la tutora.